Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sumarse. Ahí se sigue sumando gente. Bueno, acá estamos con algunos estudiantes de la UNIPE, del profesorado en informática, el profesor Fernando Bordiñón, que dictó la materia Seminario de Ciencia y Tecnología. Perdón, Tecnología, Sociedad y Ciudadanía Digital. Lo dije mal. Menos mal que lo tengo anotado. Así que bueno. ¿Querés que vaya arrancando mientras se sigue sumando gente? Sí, vamos, yo solamente digo buenas tardes y muy agradecido como siempre porque nos acompañen. Veo avatares repetidos, que algo haremos mal de forma permanente y nos siguen. Y bueno, y un agradecimiento muy grande a nuestros alumnos profesores que nos están acompañando. En el chat tienen un link de si necesitan algún certificado para anotarse. Después al final les recordamos de nuevo esto. Y la otra era, bueno, hay un link también a unas pequeñas slides ahí como para dar marco a esto. Te dejo, Virginia. Bueno, dale. Yo voy a hacer una breve introducción. Bueno, mi nombre es Virginia Brasesco. Yo soy profesora también en la Universidad Pedagógica Nacional. Así que, bueno, quienes en un futuro quizás decidan venir a cursar, nos van a tener a mí y a Fernando. Fernando me invitó acá para hacer una breve introducción sobre qué es la inteligencia artificial. Luego él va a enmarcarlo más para, bueno, lo que hicieron en su materia específicamente, pero para todos tener un pantallazo general, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un software, es un sistema de software, ¿no? Podríamos decir que son muchos programas. A veces los hacen empresas, otras veces los hacen científicos en las universidades. Hoy en día todo el mundo, la mayoría de la sociedad usa software, ¿no? Todos tenemos acceso a un celular, tenemos WhatsApp, Gmail, o incluso no sé cuántos han escuchado hablar de Android, el sistema operativo que tienen los celulares. Todo eso es software y lo hacen personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, quizás muchos escucharon hablar sobre ChatGPT, Gemini, no sé si les suenan, son los más conocidos. Y estos son inteligencias artificiales conversacionales, ¿no? Uno cuando interactúa con ChatGPT o Gemini, le hace una pregunta, que en inglés se llama prompt, y genera una respuesta de texto. Entonces, estas inteligencias artificiales en particular se llaman inteligencias artificiales generativas, porque generan una respuesta. Entonces, mi primer concepto que quiero dejarles acá es que las inteligencias artificiales no son buscadores, ¿no? Como Google, no, son generadores de, por ejemplo, texto, pero también hay generadores de imágenes. Hay una bastante famosa que es DALL-E, que está integrada, entiendo ahora, en ChatGPT. También hay otra que es al revés, vos le dibujas y te dice en texto tratando de adivinar qué es lo que dibujaste. Pero todas estas son generadoras, ¿no? ¿Y cómo funcionan estos programas de fondo? Bueno, en realidad son sistemas que necesitan mucha información, grandes volúmenes de datos para poder generar estas respuestas que nos generan. A veces, algo que quiero aclarar, a veces estas respuestas son buenas y a veces no. En eso van a profundizar los estudiantes luego en la charla. Entonces, ¿de dónde salen los datos que se usan originalmente para entrenar estas inteligencias artificiales? Y bueno, estos datos salen de nosotros, de los usuarios de Internet, básicamente, ¿no? Muchas veces subimos fotos, textos, videos, audios que los dejamos públicos y otras veces es información que en realidad nosotros, por ejemplo, cuando usamos Facebook, WhatsApp, Instagram, usualmente aceptamos los términos y condiciones y dentro de esos términos y condiciones estamos aceptando que usen nuestra información para entrenar estas inteligencias artificiales, ¿no?
estoy haciendo como un pantallazo general, no muy técnico, para que todos tengamos una noción general de qué son las inteligencias artificiales, ¿no? Bueno, simplemente recordar entonces, son sistemas muy, muy complejos que requieren de intervención humana para diseñarlos y armarlos. Y además, un datito extra, es que requieren muchas computadoras. Y esto implica, obviamente, plata para comprar las computadoras, mucha electricidad para que funcionen las computadoras y edificios en donde van esas computadoras, ¿no? Con lo cual, muchas veces son empresas que pueden tener estos sistemas y que nos pueden brindar el servicio para que nosotros usemos estas inteligencias artificiales, pues todo muy caro. Entonces, como les decía, hasta acá una definición muy poco formal, y a lo que a nosotros nos interesa es esta nueva irrupción de la tecnología, cómo nos afecta en la educación, ¿no? Hay quienes la rechazan completamente y quienes dicen, no, a ver, tratemos de integrarla al aula, ¿de qué se trata? Bueno, es el caso de Fernando y sus estudiantes que nos van a contar un poco de qué se trata. Y antes de dejarlos con Fernando, les quería dejar, a ver, unas cuestiones que surgieron en el consenso de Beijing sobre inteligencia artificial y educación de la UNESCO, que establecieron ciertos acuerdos, ¿no? Marco de pautas globales para trabajar la inteligencia artificial en el aula. Y una de esas es que, bueno, en la Argentina, como sabrán, tenemos gente que tiene computadoras, gente que no tiene computadoras, gente que tiene acceso a Internet, gente que no tiene acceso a Internet, o sea, la Argentina ya es muy diversa en cuestión digital y con esta nueva irrupción, bueno, esto genera, lamentablemente, mayor brecha, ¿no? Entonces, en general, las zonas rurales o de bajos ingresos quedan aún más rezagados. Entonces, tenemos una tarea ahí en la docencia para que toda nuestra población esté embebida y sepa, quizás no todos van a ser usuarios, pero todos, aunque sea, sepan de qué se trata esto, ¿no? Y por supuesto, como docentes, tenemos la obligación de seguir formándonos, porque nuestros estudiantes, si no, siempre van más adelante. Entonces, bueno, seguir formándonos y entender de qué se trata. Así que, bueno, con esta breve introducción, los dejo con Fernando, que nos va a contar la experiencia con sus estudiantes en el seminario de Tecnología, Sociedad y Ciudadanía Digital, donde buscan comprender los efectos de estas tecnologías digitales con una perspectiva social en el aula. Bueno, gracias Virginia, sinceramente muchas gracias por esta presentación. Somos una universidad joven, estamos empezando a armar equipos híbridos, estudiantes, docentes, o sea, queremos que esto sea que sea mucho más allá, que vaya mucho más allá de contenidos de una estantería educativa. Queremos vivir esto, queremos aprender esto, queremos plantear los desafíos docentes que trae esto. Fíjense nomás en el examen de residencias médicas y algunas sospechas de elementos tecnológicos que intervinieron ahí. El tema, a ver, no es un tema distante, no es un tema lejano, es un tema nuestro. Así que bueno, vamos adelante. Bueno, después de agradecer a Virginia, agradecer a mis estudiantes, ya profesores algunos en ejercicio, profesores dentro de poquito otros, ya es su último año, y bueno, agradecerle que me sigan acompañando más allá de la cursada y de los finales. Bueno, y agradecerle también a la gente que quiere asistir, que le ha despertado alguna curiosidad, esperamos no defraudarla. Y bueno, y vamos para adelante en esta segunda parte. Voy a proyectar poquitas slides, está el link a las mismas ahí en el chat, si alguno lo desea descargar. Un poco como para no dispersarme yo y como para también ustedes concentrarlos directamente en el problema que nos atañe hoy, que es el relato de una experiencia sobre lectura distante utilizando herramientas de la inteligencia artificial generativa. Ahora vamos a ir
desarmando este palabrerío de a poco. Bueno, el contexto sobre el que trabajamos es un seminario de último año sobre tecnología, sociedad y ciudadanía digital. Es un espacio curricular bastante novedoso en los nuevos planes de estudios de computación. No ha sido clásico este espacio. La UNIPE fue un poco pionera en el plan de estudios que armó junto a la Fundación Sadowski en su momento de incorporar estos problemas, más que temas, más que contenidos, estos problemas que tienen que ver con lo tecnosocial, con los usos, o sea, más allá de lo utilitario de las tecnologías, de cómo utilizarlos o para qué me sirven, en qué están inscritas, en qué modelos de negocios hay atrás, qué opacidades hay en torno a ellas, cómo el control se empieza a ejercer a partir de herramientas digitales. Bueno, la materia trata de tocar esa serie de temas que no son comunes a partir de primero un seminario de lecturas con algunas discusiones, reflexiones, y después en una segunda parte el seminario va más allá hacia una propuesta de producción por parte de los estudiantes. Bueno, sobre esta segunda parte es lo que hoy nos vamos a centrar aquí. Bueno, 3 módulos tiene el curso, no son módulos normales, comunes, ciencia, técnica y tecnología, un módulo conceptual para dar los elementos conceptuales que en torno a lo tecnosocial de la tecnología. Un segundo, bueno, ya vamos al poder y control sobre las tecnologías digitales y la información. Y el tercero, bueno, hablamos un poco de qué es ejercer ciudadanía, pero no ciudadanía digital, sino en la era digital. Nos situamos y partimos de que estamos en una era digital y cómo se transforma el ciudadano en ese nuevo ambiente. A ver, nosotros voy a dar una serie de elementos conceptuales que es cómo entendemos estas tecnologías. Estas tecnologías llegaron de forma disruptiva hace poquitos años atrás con ChatGPT, como que fue la aplicación de proa, insignia, bandera de todo un nuevo mundo. Y yo me acuerdo que llegó creo que por noviembre, y yo me pasé todo un verano pensando qué era lo distinto. O sea, porque nosotros lo que teníamos era una aplicación que era como una suerte de navaja suiza. Vieron que la navaja suiza no es una navaja en sí, la navaja es una de las herramientas. Después tiene destapadores, descorchadores, destornillador fili, lima de uña. O sea, la navaja suiza es la navaja suiza. Y yo me hacía esa metáfora, esa idea de ChatGPT porque no era un generador de poemas, pero hacía poemas. No era un programa de recuperación de información, pero permitía recuperar cierta información en modo, o dar conceptos en algún formato enciclopédico, o yo le daba algún determinado texto y le pedía, mira, haceme una revisión gramatical, de sintaxis, y me la hacía con sugerencias para su mejora. O sea, era algo, estos chats conversacionales como nombre genérico, eran algo mucho más. Y eso creo que nos costó a todos entender qué corno era esto, porque no era una aplicación definida como las que conocíamos hasta el momento. Era mucho más, era algo más integral, si se quiere decir. En ese marco, a mí me sirvió mucho las lecturas de un filósofo de la computación, uno de rareza, uno de los pocos en el mundo que hay, que es el italiano Luciano Floridi, que él viene trabajando sobre la información, filosofándose, haciéndose muchas preguntas, y a partir de la inteligencia artificial generativa empezó a abrir una línea, a pensar qué es esta, qué es lo distinto, qué es lo emergente, qué es lo disruptivo. Y él llamó a estas nuevas herramientas capaces de, lo decimos así rápidamente, comprender, analizar texto y producir texto sintético, podemos decir inicialmente hacen eso,
Él la llamó agentes cognitivos. Y fíjense esa idea de Luciani, ese punto de vista que a mí me sirvió mucho para pensar una potencial relación con esta herramienta, ya sea en modo profesional, en modo docente. Y él la llamó agentes, ¿por qué? Porque en estas herramientas, a diferencia de las otras, donde las personas son los drivers, son las que las usan a las herramientas y le dicen a la herramienta cómo debe hacer las cosas. Yo al lápiz lo voy moviendo, voy haciendo los caracteres, voy haciendo los números, con la pala como herramienta yo la voy llevando sobre la tierra, le voy aplicando presión, le voy en algún momento girándola, en otro momento extrayendo la tierra. Soy un driver, la manejo. Estas herramientas no, la relación es distinta. En esta herramienta nosotros como usuarios entendemos que hay cierto saber hacer interno en el algoritmo, como decía Virginia, dado por el software. Hay un cierto saber hacer en el cual nosotros no necesitamos decirle cómo deben hacer las cosas, sino solamente le decimos a través de esos prompts, de esos mensajes, qué queremos que hagan y no cómo lo hagan. Y en esa idea está la idea de agencia que rescata el filósofo Floridi y la llama agentes cognitivos. Y después lo segundo, que también rescata Floridi y que es algo que hay que tener en cuenta, que si bien es un avance de la humanidad, pero sí es la diferencia con lo humano, es que son una forma novedosa de agencia, dice él, que es agencia sin ser inteligentes. Sin estos algoritmos tener autoconciencia, sin estos algoritmos tener conocimiento de su tiempo, de su espacio, y sin manejar los parámetros de la comprensión humana. O sea, a través de distintos algoritmos matemáticos basados muchas veces en análisis de frecuencias, de repeticiones, más un entrenamiento que lleva a que sus respuestas o a que las respuestas que den sean las respuestas que más interesan o conquistan, entre comillas, a los humanos. Estas herramientas empezaron a andar, empezaron a funcionar, y lo bueno es que su grado de funcionamiento, o sea, la producción de texto sintético, es de altísima calidad, porque en algunos casos lo que nos ha sorprendido a nosotros es que eso lo hizo la máquina. Pero si antes cuando traducía parecía Tarzán, parecía que estaba hablando Tarzán a la monachita, y ahora está hablando mucho mejor que yo, o está corrigiendo un texto que le di, que yo hice, y lo está dejando mucho más lindo de lo que lo puedo hacer. Bueno, esa es la capacidad de emulación. O sea, lo que le ha dado el algoritmo y el trabajo en inteligencia artificial, en métodos de procesamiento del lenguaje natural, es que ha avanzado muchísimo la capacidad de emulación del lenguaje natural humano. Bueno, entonces, ahora, avanzando, ya empezamos a leer bastante hace unos años atrás, y cada vez uno se atrapa más y le dedica más tiempo, más horas a las lecturas, a ver qué está pasando en el tema, y lo bueno es que hoy empiezan a aparecer evidencias. Hoy ya tenemos de la comunidad científica, de nuestros pares docentes, investigadores, experiencias como la nuestra, realizadas en distintos países del mundo, con pruebas, con rigor científico, que ya están hablando acerca de que la IAG en educación se está planteando como una suerte de dilema. No es una cosa única, no es una cosa cerrada, no es una cosa sedimentada, son herramientas de construcción. Mientras nosotros lo estamos usando, se están reconstruyendo, están aprendiendo de cómo las usamos, se están reelaborando todos los días, y eso hace que el ser herramientas en construcción también tenga, por un lado, un costo que nosotros como usuarios tenemos que pagar, que es el costo de usarlas para ayudar a detectar errores, ayudar a detectar problemas,
para que los fabricantes, los diseñadores tomen nuestras críticas o nuestras sugerencias y continuamente vayan reelaborando esos software que hay atrás y los vayan haciendo mucho más robusto, con menos errores y también con aplicaciones más cercanas a lo que las personas necesitan y desean, que algunas personas en laboratorio creen que deseamos nosotros. Entonces, en ese marco empezamos a ver, o por lo menos desde la materia, la IA como un dilema. Y ahí, bueno, salimos a pedir una brújula educativa. Y esa brújula educativa son nuestros pares investigadores que de alguna forma hoy están ayudándonos con evidencias acerca de qué cosas funcionan y qué cosas no en educación, nos están ayudando y nos están dando algunas pistas pasados casi 3 años. Entonces, por un lado, en este dilema se identifican elementos potenciales que pueden enriquecer, que podrían enriquecer, o que pueden, más que nada, enriquecer las prácticas educativas. Y hay montones de cosas: personalización, mejoras en la retroalimentación, apoyo a la generación de ideas, generación de material educativo, detección de perfiles de estudiantes que necesitan asistencia especial, ayuda en decisión en tomas políticas, bla, 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 bla. A ver, son solamente algunos de los temas de las muchas experiencias y aplicaciones que están dando vuelta, que empiezan a emerger, que van desde tutores de la educación personalizado, como Khan Amigo de Khan Academy, o los modelos chinos, también de tutores personalizados, que ha sido el sueño, los Skinner 5.0 de la educación, las nuevas máquinas de enseñar, digamos, para los amantes de eso, hasta cosas mucho más simples como y eficaces como, bueno, ayudarme a mi docente a conectar temas, a conectar autores, a conectar contenidos, o hacer un material un poco más, más compatible con ciertos estudiantes. Entonces, por un lado tenemos eso. Ahora, por otro lado, se identifican en relación al aprendizaje en los estudiantes, o sea, bueno, aquellas personas que tienen el rol de estudiante, algunas problemáticas que son de consideración y que algunos de ellos existieron antiguamente en la educación con otras tecnologías emergentes. Me acuerdo en su momento con la calculadora en los 70. Bueno, empieza a haber en torno a estos problemas, pero esos problemas también se aceleran al ritmo de la herramienta, del desarrollo de las herramientas de la inteligencia artificial, y además de acelerarse, se hacen más grandes esos problemas por la potencia en sí de estas herramientas. No son problemas menores, empiezan a ser problemas grandes. Y así algunos papers hoy en día están hablando de que hay evidencia de que los errores que puede llegar a dar una aplicación de inteligencia artificial generativa, no importa si es por desarrollo de software o por un sesgo o por un problema de adulación de la interfaz para quedar bien con el usuario, ese problema aparece. El problema es que ese error, si el estudiante que está aprendiendo un tema no lo puede detectar, ese error pasa. Y ese es el problema, que cuando un estudiante que no está en una relación con con un saber muy profunda, si no es inicial, no puede detectar un error porque no tiene saber suficiente para desarrollo de ese criterio, bueno, ahí entramos en problemas. O dependencia tecnológica, algunos hablan de nuevas muletas cognitivas que cuando yo estoy estudiando me ayudan muchísimo, pero me dan la ilusión de que sé resolver un problema, pero el día que voy a un examen y no tengo la herramienta tecnológica, se acabó la muleta y me caí. No supe resolver el problema porque tuve dependencia tecnológica y no me di cuenta, o porque me generan una confianza excesiva en que yo sé, o porque puede haber, bueno, distintas brechas digitales como planteaba Virginia. Estas herramientas en sí son herramientas que consumen mucho recurso y por ende para ponerlas a funcionar son caras y muchas veces los abonos, si bien hay herramientas gratuitas, bueno, las de pago
tienen costos interesantes y esos costos generan brechas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el medio de este dilema es como uno empezó a ver, pero bueno, hay que animarse, no se puede tapar el sol con las manos, hay que avanzar, y por eso este año decidimos, decidí yo, soy el responsable de la materia, avanzar en trabajar utilizando herramientas de la inteligencia artificial generativa en una primera experiencia conjunta con mis estudiantes. Entonces, para eso, para no hablar de herramientas en particular, herramienta A, B, C, D, E, traté de armar una suerte de taxonomía, como un parteaguas inicial, que me permita entender en este seminario de lecturas y después al final de producción de algún recurso educativo, entender cómo podíamos nosotros relacionarnos yo como docente y mis estudiantes de sus aprendizajes con estas herramientas. Y ahí tomé dos conceptos que para mí fueron muy valiosos en educación. Uno es el concepto de lectura distante, que es un concepto propuesto por un italiano también, es grande los italianos en esto, van para adelante, que es Fabio Moretti, en el año 2005, que publicó un libro que gráficos, mapas y árboles, en el cual él lo que propone en su libro, digamos, es un nuevo enfoque de lecturas denominada lectura distante. Nosotros cuando estamos frente a la pantalla, nosotros cuando estamos frente a un libro, cuando estamos frente a un panfleto, no hay mediación alguna entre nuestros ojos y el texto. Esa es la lectura cercana, la tradicional, la que hacemos siempre. En cambio, la que define Moretti, la distante, es una lectura mediada. En el medio de la lectura está la máquina, pero la máquina no como soporte del texto, sino la máquina como asistente a la lectura, como procesador de información que permite trabajar con un texto, que puede ser un libro, con un corpus de libros o un corpus de noticias de diarios o discursos presidenciales, no importa, procesarlos y darnos información procesada que habla acerca de lo que dicen esos textos. Por eso él originalmente, Moretti, en el libro, decía que los grafos, los mapas y los árboles son estructuras y elementos que para organizar información muy buenos, que permiten armar una lectura distante. No me voy a extender, después abajo hay un link a un ejercicio, a un ejemplo de lectura distante, que es el análisis de discursos presidenciales norteamericanos a lo largo del tiempo, todo trabajado según técnicas de lectura distante. Se los dejo ahí como un ejemplo de la lectura distante original. Ahora, Moretti 2005, el paper de Google donde presenta el modelo GPT, fue todo lo que tú necesitas es atención, como que se llamaba, como parafraseando la letra de los Beatles, fue del 2017. Y ChatGPT, la primera aplicación comercial operativa pública, 2023. O sea, Moretti ni pensaba en la inteligencia artificial, él pensaba en técnicas más comunes de la computación. Bueno, ahora, esta lectura distante se potencia significativamente con las herramientas de la inteligencia artificial generativa y los grandes modelos de lenguaje como elementos que nos ayudan a la comprensión y a la producción de texto sintético. O sea, eso no lo vio Moretti en su momento, pero esa idea de lectura distante, de la inteligencia artificial generativa como una herramienta que nos ayuda a procesar textos que capaz que no podemos llegar a leer todos a la vez, porque no nos da el tiempo, no nos da la vida, pero sí nos da la posibilidad de trabajarlos por nosotros, pero nosotros guiando los algoritmos de lectura, entendí que es algo muy potente.
Ahora vamos a ver cómo lo incorporamos a la materia, la idea de lectura distante. Pero hasta acá, esto es como la idea principal de que tratamos de hacer una aproximación a la inteligencia artificial generativa a través de procesos de lectura distante. Luego, si tenemos la lectura, también tenemos la escritura distante. O sea, si tenemos máquinas capaces de producir texto sintético, esas máquinas están haciendo un proceso de escritura distante. O sea, yo soy el autor, Fernando Bordiñón, porque hago un prompt donde digo y especifico, como una suerte de guión, sobre qué cosa quiero que escriba la gente. Ahora, el agente, luego, tomando mis indicaciones, escribirá lo que yo le digo, pero tendrá algunas libertades acerca de lo que va a escribir, porque es agente y tiene agencia. Floridi define 2025, fíjense que estamos hablando de cosas calientes, de paper que todavía no, recién salieron. Floridi, que para mí es brillante, el de la idea, el filósofo de la computación, el de la idea de los agentes cognitivos, dice, con una definición básica de escritura distante en un paper que recomiendo, que está al final. A diferencia de la autoría tradicional, la escritura a distancia sitúa al autor no como el productor textual directo, sino como arquitecto de posibilidades narrativas, responsable de especificar requisitos, asequibilidades y restricciones y de comisariar, o sea, controlar, el contenido generado por los grandes modelos de lenguaje. Este cambio no representa una mera intervención tecnológica en el proceso de escritura, sino una conceptualización fundamentalmente distinta a lo que significa ser autor de un texto. Y esto uno lo tira en una universidad y tiene 20 años para discutir este texto tan chiquito. O sea, es tan profunda esta idea, pero de alguna forma, con esa idea de escritura distante y con esa idea de lectura distante, uno podría, todo ese conjunto de aplicaciones que vinieron, todo ese conjunto de software que vino, uno podía dar como dos grandes categorías paraguas, como para empezar a pensar esto de la inteligencia artificial generativa y la educación. Bueno, voy rápido porque quiero que hablen los estudiantes. Bueno, ¿qué hicimos? La experiencia, vamos a la experiencia. A principio de año, creo que fue primera clase, segunda encuentro, yo les presenté una aplicación gratis de Google Labs basada en el modelo Gemini, o sea, Gemini sería como el ChatGPT, pero de Google, que se llama Notebook LM. Si van a un buscador, ponen Notebook LM, es una aplicación disponible. ¿Qué es esta aplicación? Bueno, conceptualmente, desde la informática, es una aplicación híbrida. ¿Por qué? Porque toma un poco de elementos de la recuperación de información, de los buscadores, del área de recuperación de información, de buscadores, toma algunos elementos de ahí y los mezcla con algunos elementos de la inteligencia artificial generativa, ya sea para comprensión como para producción de texto sintético. Y mezcla y saca una nueva aplicación. Ahora vamos a caracterizarla. RAG, como categoría de aplicación de NodeWLM, se llama aplicaciones de generación mejorada, generación de texto mejorada por recuperación de información. Pongan en el ojo la oreja a lo híbrido en inteligencia artificial. Pónganle a lo híbrido. Ya se termina la época donde solamente usamos el chat. Ya no es solamente el chat. Ahora la IAG empieza a mezclarse con otras ramas clásicas de la computación. Y empiezan a salir híbridos, nuevas aplicaciones, no pensadas hasta el momento, que son mucho más potentes y mucho más poderosas que utilizar un chatbot pelado. Por ejemplo, la visión artificial hoy se empieza a juntar con los grandes modelos de lenguaje.
Y de ahí empiezan a salir aplicaciones híbridas, donde, por ejemplo, uno le da una fotografía, uno le da una imagen a esa aplicación híbrida, y esa aplicación lo que hace es decodificar cuáles objetos hay en la imagen, y además generar un relato semántico que describe la imagen. Ya no es decirme hay 3 personas, un auto y un perro. No, hay una persona al frente, 2 personas por atrás, sobre una pared verde, en un piso de baldosas rojas. O sea, esa narrativa es posible porque los algoritmos clásicos de detección de objetos de visión artificial se hibridan y se juntan con los algoritmos de producción de texto. Entonces ya no tengo solamente un listado duro de objetos en una imagen, sino tengo una narración. Fíjense en esto, el día que podamos tener procesadores poderosos atados a las patillas de nuestros anteojos, las posibilidades que hay para personas, por ejemplo, con discapacidades, no más. Fíjense lo poderoso que es esto, de que una persona con una discapacidad en un momento pueda mirar al frente o pueda hacer un barrido de 360 grados y esté escuchando por la oreja la descripción del paisaje en el cual él no puede ver, pero sí su agente cognitivo está viendo y describiendo. Esto es poderosísimo. Bueno, y esto es lo híbrido. La potencia, para mí la nueva etapa de la inteligencia artificial, que es la hibridez. Bueno, entonces, trabajamos con NoVLM, esta herramienta híbrida, porque por un lado tiene características propias de un viejo buscador, de los queridos buscadores de Internet, y por otro lado, tiene la inteligencia artificial generativa que ayuda a comprender el texto que le damos y a producir textos sobre ese texto. Los estudiantes a principios del cuatrimestre recibieron por parte mía un directorio Google con alrededor de 20 libros y papers que hablaban de la materia, temas de la materia, de autores con temática de la materia, y les presenté NoVLM y les pedí a cada uno que armen un espacio NoVLM donde puedan incluir estos textos y que cuando trabajen a lo largo de la materia, en comprensión, en ampliación, en conexión, traten de utilizar esta aplicación para ampliar aquellas cosas que están leyendo, aquellos conceptos que a veces quedan difusos en la clase, donde ahora, a diferencia de preguntarle a ChatGPT o a Gemini, que te da una respuesta tipo enciclopédica, estos textos, cuando te construyen respuestas, te están construyendo respuestas con citas sobre la documentación que dejó uno. Cosa que normalmente un chat conversacional no puede hacer. No voy a entrar en detalles, pero ¿por qué no lo puede hacer? Porque toda la información de base que alimentó y que entrenó a esos grandes modelos de lenguaje se dispersa, se pierde en frecuencias y no queda como retazos de citas. Por eso no pueden citar los modelos clásicos. En cambio, estas herramientas híbridas, como procesan texto que le da uno, y ese texto mantiene esa coherencia de escritura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, sí pueden citar. Y esto es un aporte interesante, porque ya no es estoy construyendo algo en el aire, estoy construyendo un texto sintético, pero ese texto sintético tiene conexiones con citas extraídas de documentos de interés. Esa es la novedad y eso es lo que yo invité a probar y a trabajar con mis estudiantes a lo largo del cuatrimestre en un primer momento. Bueno, ahora, luego, ya finalizado el cuatrimestre, hicimos un uso explícito de esta herramienta. Hasta lo anterior fue aconsejado, fue exploratorio, fue probar, dice el viejo profesor que sería bueno. Ahora empezó a ser mandatorio, digamos, casi en la última parte, en el último cuarto de la materia, donde yo les preparé una experiencia de lectura distante que tenía esos objetivos que están ahí, esos objetivos educativos.
explorar potenciales usos de la IAG para el aprendizaje primero, pensar cómo es posible hibridar procesos educativos a partir de incorporar estas herramientas, determinar la calidad y veracidad de los técnicos sintéticos producidos por una de estas herramientas, NovoLM en particular, y pensar en potenciales usos educativos futuros. Esos fueron nuestros objetivos de la propuesta de trabajo. Esa propuesta se basó en que nosotros en un momento estudiamos el paradigma informacionalista como un contenido de la materia, a partir de la lectura de un capítulo de Castells, de Manuel Castells, que está en el libro de Pekka Himenan, La ética hacker, es el epílogo, donde en 10-12 carillas sintetiza su idea de paradigma informacional y sociedad red, la cual ya había sido escrita en 3 volúmenes. Amo a Castells por su poder de síntesis. Bueno, ese texto, los estudiantes lo trabajaron por una lectura cercana. Lo trabajaron con preguntas, lo trabajaron con algunas reflexiones, los discutimos en nuestros encuentros sincrónicos. O sea, fue un procesamiento de ese texto de forma tradicional el que hicimos. Bueno, una vez que lo terminó y que los estudiantes trabajaron ese texto, ahí fue mi propuesta, que fue, bueno, ahí arriba tienen un link, después si quieren ir a ver, es una web abierta con las producciones que quedaron de los estudiantes, más un poco cuáles fueron las orientaciones del trabajo, donde ahí lo que yo les pedí es que utilicen ese texto como base, que ya lo conocían, ya lo sabían, para procesarlo con herramientas de la inteligencia artificial generativa. Una herramienta podía ser NovoLM. Otra herramienta podía ser ChatGPT, otra herramienta podía ser Gemini, para procesarlo, para tratar de hacer una experiencia de lectura distante, darle ese texto a la herramienta, que la herramienta haga una comprensión y haga distintas tareas que tenían que ver con esa lectura distante, a partir de hacerle preguntas, verificar que las respuestas eran correctas y para nada se cambiaba la idea original de Manuel Castells, de generar algunas preguntas y respuestas para ver si verdaderamente digamos, se respetaba el texto o no. Bueno, ahí trabajaron mis estudiantes como verificadores, como chequeadores, para ver si tratar de encontrar en algún renuncio a las aplicaciones de la IAG con respecto a un texto que conocían o no. Esa fue la primera parte. Y la segunda parte fue, bueno, una vez que ya trabajaron ese tema desde la lectura distante, hacer una experiencia de escritura distante, que era, bueno, producir algún par de recursos educativos con herramientas de la inteligencia artificial generativa, pero tomando como base ese texto. El tema del texto, concepto del texto, etcétera, etcétera. Entonces así podían elegir hacer algún video, alguna herramienta que genere un video, alguna herramienta que esté generando alguna suerte de presentación y guiones de presentación sugeridos por alguna inteligencia artificial, o alguna herramienta que produzca podcast como resultado de salidas de escritura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue un poco experimentar, vestirse de exploradores, conociendo un tema y conociendo un poco cómo trabajan estas herramientas un poquito abajo del capot, bueno, empezar a ver verdaderamente en qué lo podían utilizar, más que repetir fórmulas que andaban dando vuelta por reel en internet. Eso fue un poco tratar de promover alguna apropiación crítica y genuina. Como resultado, ahora van a hablar ellos,
hubo muchísimas cosas. Tuvimos desde... Las características clave del informacionalismo. El motor de la sociedad del siglo XXI. El informacionalismo es el paradigma tecnológico dominante. Tuvimos desde un avatar Castells autodefiniéndose hasta por ahí a la derecha algunas infografías generadas a partir de procesos de lectura distante o podcast, como ahí abajo a la izquierda, generado por Nobu LM a través de el estudiante plantear algunos elementos de aprendizaje que necesitaba. A ver si se escucha un minutito. Bueno, justo hoy me pide que pague, que me registre. No me voy a registrar. O, a ver si carga. O, por ejemplo, generar, ahí se está viendo, sí. O generar, por ejemplo, algunas slides a partir de un guión ayudado a construir por un proceso de lectura distante. No se está viendo, perdón. Ahí. O ayudar a construir algún guión de alguna presentación, de slide, a partir de algún proceso de lectura al instante y luego dar todo ese guión generado por lectura distante a otra IA que arme las presentaciones. O sea, no estamos hablando de construir cosas cerradas con patrones que ya vienen predefinidos, sino la idea aquí fue en todo momento tratar de que los estudiantes puedan dominar la herramienta y no que la herramienta los domine a ellos. Por lo menos esa fue la premisa. Bueno, vuelvo un cachito. Bueno, ahí lo tienen en la presentación, después lo pueden ver. Las características clave del informacionalismo. Después lo pueden ver más tranquilos. Y explorando el informacionalismo y la sociedad. Bueno, acá hay otro video generado en este a video, partir de analizaremos los de conceptos clave del informacionalismo, sus características, la estructura de la sociedad red, su origen histórico y reflexiones. O a la derecha, con Gemini, uno de los estudiantes generó una infografía que trata de resumir elementos de ese capítulo de Manuel Castells, o sea, elementos conceptuales que vertebran el texto, bueno, etcétera. Bueno, hasta acá es lo mío. Yo me gustaría que el testimonio abierto, libre de algunos de mis estudiantes que me acompañen, que fue esta experiencia, qué dejó y si marca alguna suerte de rumbo o camino a futuro. También, bueno, qué cosas negativas hubo, que hay que mejorar. Y después, al final, abrimos un poquito una ronda de preguntas en general. Adelante, Adrián, sí, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. No, quería comentar un poquito mi experiencia, lo que estaba contando Fernando y también Virginia al principio. Yo, por ejemplo, por mi profesión, soy estudiante de esta carrera, pero por mi profesión en sistemas de la información, yo estaba acostumbrado a trabajar con dos herramientas, como por ejemplo ChatGPT, por su lenguaje natural, que me ayudaba a ahorrar mucho tiempo de búsquedas, y Copilot. Esta materia, como contó recién Fernando, nos ayudó a investigar nuevas herramientas, y yo descubrí muchísimas, como Gamma, como Notion, Notebook LM, y para desarrollar el parcial integrador, que en un principio le comenté a Fernando, dejó de ser un parcial para convertirse en un trabajo de investigación personal, encontré muchas combinaciones en diferentes inteligencias artificiales generativas, a tal punto que terminé utilizando Gemini combinado con Canvas, que me desarrolló no solamente infografía, sino un podcast. E incluso me podía armar una página web. Por lo tanto,
hay muchas herramientas para utilizar de forma, no solamente para copiar y pegar, sino de forma para desarrollar los trabajos. Y también me ayudó mucho a mejorar los prompts. ¿Qué son los prompts? Virginia los comentó al principio, son los comandos con los cuales interactuamos con la inteligencia artificial generativa. Y algo que les quería comentar, sobre todo muchos de ustedes son estudiantes o trabajan, algo que me sucedió, que son los riesgos que tiene la inteligencia artificial generativa, que son los sesgos y las alucinaciones. Como comentó Virginia al principio, la inteligencia artificial es un software que fue desarrollado por personas. Por lo tanto, esta inteligencia artificial aprende de los datos con los cuales fueron entrenadas. Y les voy a comentar algo sobre una alucinación que me sucedió a mí en un trabajo. En un seminario de esta carrera estaba trabajando sobre Maquiavelo. Estaba realizando un trabajo académico sobre Maquiavelo. Y como todo trabajo académico hay que referenciar las citas. Todos conocemos una frase atribuida a Maquiavelo que es: el fin justifica los medios. Entonces yo estaba trabajando con la inteligencia artificial y le digo, no encuentro la referencia al fin justifica los medios. Es de Maquiavelo. Y la inteligencia artificial me dice, sí, está en El Príncipe. Ya había leído El Príncipe 2 veces, no está esa referencia. Discutiendo con la inteligencia artificial me termina diciendo, tenés razón, no es una frase atribuida a Maquiavelo, sino es una crítica realizada al trabajo del Príncipe por un crítico de libros que diciendo, al parecer el fin justifica los medios, ¿no? Esa es una alucinación. Por lo tanto, la utilización de la inteligencia artificial no tiene que ser copiar y pegar, sino tiene que tener un pensamiento crítico de nuestra parte para investigar, para encontrar sesgos, alucinaciones. Y es un trabajo muy enriquecedor que nos ayuda a nosotros a ser investigadores también, ¿no? Gracias, Adrián. Vamos circulando la palabra y no la tenía esta anécdota interesante. Bueno, ¿alguien más? Agustín, Walter, no sé, Jonathan. Adelante, Jonathan. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? A todas y a todos, espero que estén muy bien. Y acoplando a lo que decía Adrián también, bueno, sí, para mí también, yo era más resiliente y además de eso me costaba delegarle cosas que yo podía hacer a una inteligencia artificial. Che, ¿por qué si hay que leer me genera un resumen o qué sé yo? Y es más, creo que en la primera actividad que con Agustín fuimos muy de, che, mirá qué bueno esto, te copié, te pegué lo que me devolvió prompt, ay, qué feliz que estoy, ¿no? Así irónicamente, ¿no? Y que después, nada, entendimos que en realidad le teníamos que dar una oportunidad, ¿no? Para saber bien qué era lo que nos devolvía y bueno, y así lo hicimos, porque después lo seguimos laburando durante la cursada y salieron cosas muy piolas, salieron cosas muy, muy buenas, lo que vimos, lo que compartieron los demás compañeros, lo que también pudimos generar nosotros. Y bueno, y detrás de eso también lo que hablaba Adrián, ¿no? Tenemos que ser críticos también de lo que nos devuelve cada prompt, analizar, y también lo que decías vos, che, no, si copiamos y pegamos esto, che, ya aprendimos, o porque nos devolvió tal cosa, o le hicimos cierta pregunta, y creo que también tiene que ver por ahí, porque si bien lo que hablaba también Virginia, ¿no? Lo del Tratado de Beijing, que dice hay que incorporarlo. Después hay investigaciones del MIT donde también que dice que el uso de IA generativa también reduce el desarrollo cognitivo. Entonces como que ahí hay una entrecrucijada, ¿viste? De, che, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Empiezan los dilemas. Por eso, sí. Y bueno, también para contar un poco, acoplar lo que dijo Adrián, a nosotros también nos pasó de una alucinación, trabajando también para un proyecto de política educacional. Teníamos que ver distintas etapas y pasó lo de Menem, lo de la carpa blanca, y después teníamos distintos archivos que ya habíamos destildado de Notebook LM, pero nos seguía diciendo que la carpa blanca en la época del gobierno de Kirchner todavía estaba.
Entonces, viste, ahí donde nos hacía un poco de cortocircuito y también delegando esto, che, que sí, que no, que ponemos, pero no, nosotros teníamos la última palabra y eso creo que es lo que importa. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Recomiendo Jonathan el jueves a las 15 horas con otros estudiantes. Van a contar su experiencia como estudiantes de la carrera, lo que fue la interrupción de la inteligencia artificial generativa, creo que fue a partir del segundo año que ellos cursaron, y cómo lo vivieron desde el lado de estudiantes a todo esto y cómo lo están viviendo. Así que lo recomiendo el jueves, 15 horas. Me van a ver a mí presentando, figurita repetida, pero voy a hablar menos, solamente me presento. Fer, además de eso, también lo que hicimos es encuestar a 11 docentes de la UNIPE, donde también reflejamos la perspectiva de ellos que tuvieron ellos, y no tanto en la UNIPE, sino también en distintos establecimientos. Pero bueno, va a estar bueno y nada, Bueno, también los esperamos. Bárbaro. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Agustín, sí. Buenas, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Ahí. Habla, a ver. Hola, hola, ¿se escucha? Ahora no se acopla, dale. Ya, perfecto. Bueno, también complementando con las palabras más o menos que estamos teniendo acá más o menos en común, también quería contar alguna que otra experiencia que pasó en cuanto a los trabajos en tu materia, con el uso de la inteligencia artificial. Sí. Mucha parte de la inteligencia artificial que utilizamos, que obviamente, como mencionaste, es todo generativa, que ya estaba desde antes, por supuesto, pero cuando fue el boom, que justamente de que a esta altura del partido ya prácticamente lo utilizamos todos, tiene esto de que tenemos que aprender, como dijiste, a dominar la herramienta y no que la herramienta nos domine a nosotros. Siempre se me viene el ejemplo que nos mostraste de 2001, una odisea en el espacio, cuando el ser primitivo, con un pedazo de hueso, hacía de eso un uso de una herramienta. En ese caso la utilizaba para utilizar como si fuera una especie de martillo para golpear, para romper. Después de ahí fue evolucionando obviamente el ser humano y apareció el fuego y otras herramientas que ayudaban a su supervivencia. Justamente herramientas que no dominaron al humano, el humano aprendió a dominarlas. O qué sería de la vida si nosotros no podríamos dominar el fuego y el fuego nos domine. Estas cuestiones, más o menos haciendo alusión, es más o menos de lo que nos pasa. Cuando acá mi compañero Jonathan mencionó lo de carpa blanca, si en esos prompts en los que realizamos, hacemos y demás, no tenemos esto una lectura distante, no somos críticos de lo que nos manda, lo que nos da como respuesta, puede ser medio perjudicial para el aprendizaje porque nos quedaremos siempre con la última respuesta que diga cualquier inteligencia artificial y que no seríamos críticos de aquello que nos está mandando. Si no tenemos esa capacidad de ser críticos, el aprendizaje puede estar en cierto deterioro, en cierta problemática más que deterioro, donde cada cosa que nosotros le mandemos va a estar impulsado por esa última respuesta. Muchas partes desde que se lanzó ChatGPT por aquel 2003 hasta el día de hoy, obviamente sigue teniendo errores, no está del todo 100% perfecto, pero sí es razón de lo que dice, por ejemplo, Adrián, pues una herramienta muy buena por ahí para ahorrar trabajo, para tener una cierta noción de algo, y para esas ocasiones está bastante, bajo mi juicio, utilizarlas bien, pero utilizarlas siempre con ciertos criterios y ser crítico de eso, que sea un asistente más que sea el coordinador de todo el conocimiento. Bueno, Agustín, vamos rotando un poquito la palabra, te agradezco muchísimo. No sé si alguien más, alguna reflexión, alguna pregunta, abra el diálogo en general. Walter. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Bueno,
No, yo lo que quería expresar que, bueno, también, si bien yo conocía el concepto de inteligencia artificial, porque es un concepto que ya viene hace años, ¿no? Lo empecé a usar, el primer, digamos, herramienta que usé fue el ChatGPT a partir de 2023. Y bueno, después DeepSeek y lo que nos enseñó el profesor este último cuatrimestre, que fue NodeML, que a mí me sorprendió, no conocía ese tipo de herramienta, me parece muy interesante y creo que viene por ahí, como dijo el profesor, la tendencia, ¿no? A seguir profundizando en herramientas híbridas. Y bueno, más que nada a los que nos están escuchando por ahí, que por primera vez el tema de lo que es la IA, primero, bueno, entender, como decían los compañeros, que hay que hacer un análisis crítico del resultado que nos da. Eh, Primero que puede haber errores, sesgos, y bueno, hay que tratarlos, o sea, comparar con las fuentes, hacer todo un trabajo de investigación, como decía Adrián también, como decía también, bueno, Agostino, sí también algo mencionó, que es importante, digamos, no tomar todo literal, sino que usar el pensamiento crítico. Eso es lo que más quería puntualizar, el pensamiento crítico en relación a lo que nos da estas herramientas, no tomar todo digamos, como verdad absoluta, sino como algo, como un borrador para empezar a trabajarlo. Y bueno, aparte de que nos sirve a nosotros como profesores para elaborar, no sé, material didáctico para los chicos, también puede usarse en otras áreas, pero bueno, en general tenemos que hacer todo ese proceso. Es todo un proceso de análisis crítico, de investigación, de comparación con fuentes, no es así nomás, o sea, es todo un proceso. Así que bueno, eso más que nada quería decir y bueno, doy la palabra a otro compañero. O sea, el pensamiento crítico es que siempre para mí en los papeles curriculares siempre ha sido como una expresión de deseo, siempre ha estado ahí como diciendo, y además, hoy, si eso no está delante de todo, podemos ir por caminos no deseados. Hoy Es ya fundamental. Es fundamental. Claro, el pensamiento crítico ya es algo totalmente necesario en educación y no algo que se desee. Cristian, recuerden una cosita de los que quieren certificados, ahí en el chat tienen una pequeña planilla para dejar sus datos. Sí, Cristian. Hola, buenas tardes. No, que más allá de toda esta investigación que nos sirvió el seminario, vimos otros temas también, que por ahí yo no, particularmente no le había prestado atención. Por ejemplo, lo de las cámaras eco, también vimos la huella digital. O sea, son cosas que por ahí usamos y no le prestamos atención. O sea, vimos también una parte crítica, digamos, de la inteligencia artificial, del uso crítico. O sea, por ejemplo, cuando creamos las imágenes de todo lo que hay detrás, digamos, que consume muchos recursos ecológicos, todos esos temas que influyen en el día a día, digamos, que quizá a veces de tanto usar no prestamos atención de todo lo que vamos dejando, por ejemplo, cuando usamos internet o nuestros datos, y todo eso vemos en el seminario también. Es parte del seminario, no solamente todo esto. Sí, también cómo está afectando esto a la gobernanza. O sea, de alguna forma, a ver, el dueño de los grandes modelos es el que decide cómo se alimentan, cómo se entrenan, qué cosas van, qué cosas no van, como una suerte que maneja la editorial del modelo. Y al manejar la editorial del modelo, yo puedo decidir qué cosas hago ver más y qué cosas hago esconder de la cultura, de la historia, de los países. Y eso también es todo un temita a través, como el dueño de la imprenta o el dueño del diario que decide qué noticia va y dónde va y con qué título. Acá también pasan ese tipo de cosas. No es agarro texto y le doy alimento al modelo. También hay decisiones de qué texto, con qué texto y con qué proporciones se alimentan los modelos. Bueno, y eso es. Y también entender que esto está en un mundo en el cual hoy la tecnología educativa son productos de mercado que se cotizan muy bien. Después de pandemia, las acciones de estas empresas han subido muchísimo. Y hoy también hay un mercado competitivo desde la empresa
que trata de traccionar las herramientas y los usos de las herramientas. Y nosotros como docentes tenemos algo de soberanía pedagógica y podemos todavía decidir ciertas cosas. Y ahí también, bueno, están las tensiones, como decía Cristian. Sí, no sé, ¿quién quería comentar algo más? Hola, ¿cómo les va? No, Gabriela. solamente sumar algo a lo que estaban diciendo sobre lo que fue lo que hablamos del pensamiento crítico. Nosotros también en la materia, más que nada, en lo que hicimos mucho hincapié fue en enseñar a usar herramientas digitales. O sea, a enseñar a entenderlas, a cuestionarlas, a resignificarlas más que nada. Hablamos mucho también de que por ahí era muy importante que se incluya lo que sería un eje donde se hable de cómo pensamos también en lo digital y no solamente en cómo lo usamos. Gracias, Gabriela. No sé, ¿alguien más del público, digamos, de los colegas que asistieron? De otros Levantó la mano Paula, profe. Sí, adelante. Adelante. Hola, ¿sí se escucha? Sí. Ah, está bien. Sí, yo quería preguntar sobre qué informaciones usted podría recomendar para seguir informándonos más de este tema de lo que es, bueno, yo soy estudiante de informática, así que, bueno, justamente estoy muy metida en todo esto de cómo la informática nos ayuda, ¿no? Y, bueno, este tema precisamente es algo que yo como que comparto mucho, me gusta investigar acerca de cómo podemos aprovechar la inteligencia y la inteligencia artificial y la tecnología que tenemos ahora. Así que esa pregunta que voy a hacerles, justamente me interesó mucho lo del filósofo, que el pensamiento que él tenía sobre cómo podemos implementar, ¿no?, lo que él propone. Mirá, es una tecnología tan revolucionaria que atrajo mucha gente que ha hablado y sigue hablando y hay de todo. Hoy hay de todo. Yo lo que te recomiendo es que busques referentes. Uno en general, cuando empiezan a pasar estas cosas y empieza a haber en este tsunami tecnológico que te mueve todo el tiempo y a veces no te deja pensar, o parecería que todo vale lo mismo, me parece que hay que ir a la búsqueda de referentes. Nosotros en tecnología educativa tenemos referentes muy buenos, críticos, Neil Selwyn, Linda Castañeda, bueno, todo el grupo de trabajo en España, ahora no me salen los autores, Williamson, el grupo de trabajo Williamson, sobre la crítica a los elementos tecnosociales, y buscar después también para referencias educativas, gente de peso, organizaciones de peso, UNESCO en algún momento, porque, a ver, hay un momento de exploración y parecería que todo vale lo mismo, pero para eso, en esos tiempos donde todo vale lo mismo, en esos tiempos donde uno no puede ver las luces y las sombras, uno ayuda a ver las luces y las sombras el tener gente de referencia. Entonces, bueno, yo le dejé a algunos míos ahí en las referencias que me ayudaron a mí, me ayudan constantemente a construir esto. Excelente, gracias. Y si pudiera compartir su Gmail para poder seguir en contacto quizás, por favor. Sí, ahora te lo copio. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Algún colega de la UNIPE? Virginia, Tomás, no sé si alguien quiere hacer un comentario para ir cerrando. No, por ahí lo digo en voz alta y compartí una noción que tiene Mariano Sigman, que es este sedentarismo cognitivo, ¿no? Cuando uno abusa de la IA y copia y pega, que es lo que mencionaban los chicos, sin pensar, bueno, es lo mismo que cuando uno, está todo el día tirado en el sillón jugando videojuegos y no salís nunca a caminar. Bueno, se te atrofian los músculos. El cerebro es un músculo y hay que usarlo.
Entonces, todas las herramientas hay que usarlas de forma apropiada, ¿no? Que te ayuden para potenciarte, no para atrofiarte, ¿no? Por supuesto. Así que creo que todos los trabajos que estuvieron exponiendo los chicos van en esa línea, mostrar, bueno, el mal uso, el bien uso y cómo lo fueron explotando en clase. Perdón, no sé si Fabiana, que tenía levantada la mano. Yo tenía levantada la mano, quería hacerles una pregunta. Primero, muchas gracias porque es muy interesante. Es la primera vez que yo, digamos, tengo noticias de una actividad de este tipo y me parece súper rica. Yo preguntaba también en qué año de la carrera estaban, me contestaron que es cuarto año, pensando en la propuesta de hacer una curaduría o hacer esto de comisariato de los contenidos y demás, porque tengo que estar con algunas herramientas que a mí me permitan hacer ese discernimiento, ¿no? Y por eso, en ese sentido, quería preguntarles también a los participantes, cuando entro hacia vuelo de pájaro en los parciales, veo que esa curaduría está puesta fundamentalmente en lectura de materiales para la enseñanza, también lo dijeron en las exposiciones. Pero ¿qué les pasó con el tema del pensamiento crítico, ¿no? Porque Castel el texto que usaron de Castel es un texto que tiene una posición muy firme, crítica sobre quién maneja la información, los centros de información, el poder. Y en eso, ¿no? En eso, ¿ustedes notaron algún aporte trabajando en este proceso? ¿Algún aporte o algún cambio en su proceso cognitivo desde esa dimensión? Bueno, yo te puedo contar mi experiencia, ¿no? Que yo vengo por ahí de un palo mucho más de la ingeniería, digamos, ¿no? Del trabajo de la ingeniería. Todo este proceso que vos estás comentando a mí me ayudó mucho a generar un pensamiento mucho más crítico y a ver el conocimiento de diferentes puntos de vista, a tratar de buscarle otra forma de encararlos. No, por ejemplo, yo buscaba soluciones a problemas y tomaba que esas soluciones eran únicas, ¿no? Funcionaba, ya está, no me interesaba otra cuestión. En toda esta materia y también en la carrera en general, lo que hacemos es buscar otros puntos de vista, buscarle otro pensamiento, otra referencia, y para qué puede servir esa solución, ¿no? Me siento mucho más enriquecido a la hora de plantear los problemas y las soluciones que quiero realizar, por así decirlo. Hoy estamos teniendo cambios significativos con nuestras herramientas cognitivas. Yo sostengo eso, esa es mi hipótesis de trabajo, y estamos frente a un segundo momento de la automatización del trabajo. El primer momento fue la automatización del trabajo dentro de las plantas fabriles, los obreros, las camisas azules, se decía, que reemplazado por brazos robóticos adentro de las fábricas, o tornos automáticos. Y hoy estamos en el segundo momento de la automatización del trabajo, que tiene que ver con los trabajadores de cuello blanco, con los trabajadores, con los empleos de oficina, de contables, de marketing. O sea, con la inteligencia artificial generativa, esos trabajos han sido expuestos a algoritmos. No digo reemplazados, sino me gusta hablar de la palabra expuestos. Y en ese sentido, si está habiendo cambios en el trabajo, y cambios importantes, hay la educación como proyecto político de país, también tiene que tener una mirada larga, no solamente sobre sus métodos, sobre su didáctica, que es un poco a lo que hablamos hoy acá, pero también sobre su política. ¿Qué vamos a formar a futuro? Porque nosotros lo estamos formando a 10, 15, 20 años. O sea, con toda esta exposición laboral y estos cambios que está habiendo, ¿qué estamos formando? ¿Qué saberes se van a dejar de lado? ¿Qué nuevos saberes va a haber? ¿Qué habilidades se van a reconvertir? ¿Cómo se van a reconvertir?
Ahí a la mañana estaba leyendo uno de los análisis, hay varios hechos sobre 200, que hizo la gente de Microsoft, sobre 200.000 prompts a Copilot. Y en ese análisis lo que trataron de buscar era asociar prompt con trabajo, con profesiones. Y entonces una vez que asociaron prompt, este prompt puede venir de un decorador de interiores, este prompt puede venir de un publicista, este prompt viene de un programador. Bueno, una vez que hicieron eso, ese tagueo, luego se hicieron análisis de clustering, de conglomerado de prompt, y luego hicieron análisis de frecuencia, con lo cual llegaron a una suerte de ranking a partir de evidencia empírica, que son prompt a Copilot, ya no son suposiciones, sino evidencia empírica, cuáles son las profesiones que hoy están dialogando más con la inteligencia artificial generativa. Si me dejan un momento, voy a copiarla y les copio la cita a ese trabajo de investigación, porque esto es parte de la universidad también. Preguntarse en las profesiones del presente qué es lo que estamos formando, para qué estamos formando y cómo estamos formando. Me parece que esa es la otra cosa que a veces poco se trabaja o poco se dice en educación, y es como que seguimos en un control automático. A ver, disculpen, les copio ahí, se los dejo, es la referencia a ese trabajo de investigación en el chat. Un momentito. Chat acá. Estoy viejo, no puedo hacer muchas cosas a la vez. Entonces, bueno, quiero también como complementar que esto en educación va mucho más allá de cuestiones didácticas y que también roza con los fines de la educación, con lo pedagógico. Bueno, no sé si hay algún comentario. Eso para mí ha sido un placer, estamos en tiempo. Agradecer tremendamente a mis colegas y a los estudiantes y, bueno, saludarlos. Bueno, dale. Bueno, buenas tardes. Gracias, Ahí levanta la mano a Jonathan. Sí, ahí subí un link que es de Alejandro Molina ya de hace años, y que él hablaba acerca del placer de leer, y que llega un momento y dice, bueno, en el futuro va a haber inyecciones o pastillas de tal libro, tal cosa, y hace años es esto. Sí. Y bueno, es más o menos lo que estabas hablando de lectura distante y escritura distante, ¿no? Y yo lo veo, y al que siempre me pregunta, che, ¿tenés una IA para esto? Che, ¿tenés una IA para esto? Compañero de trabajo, esto, lo otro, lo que sea. Y yo digo, bueno, a veces ese esfuerzo, ¿no? Que uno hace también amerita, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué te diga? Pero bueno. Que lo que pasa es que somos seres complejos y no hay una única lectura, no hay un único medio, no hay ni un único modo. Yo, por ejemplo, la lectura que a mí me da placer, que es la lectura de novela, es una lectura que yo no la leería distante ni un resumen para nada, porque es el placer de leer una novela y la descripción que se hace y la caracterización que se hace. En cambio, a veces cuando uno tiene en trabajo, por ejemplo, yo en trabajo no puedo leer sobre máquina, leo en papel. La lectura profunda la hago en papel, la lectura de trabajo. Ahora, yo me doy cuenta que si no tengo herramientas que me ayuden a vincular o conectar, mi parecer puede ser reducido. Y ahí es donde la tecnología te ayuda, te complementa. Entonces, ¿qué quiero decir? Que somos complejos, tenemos distintas formas de hacer lo mismo desde distintos espacios con distintos objetivos. Gracias a Dios, celebremos eso. Bueno. Buenas tardes y nos estamos viendo, y muchísimas gracias. Bueno, chao a todos, chao. Muchas gracias.